Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credit Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Visión País, agradecemos su compañía. Según un informe de la Fiscalía, se reportaron de enero a mayo de este año 1.184 casos de denuncias contra el abuso sexual de niños y niñas, donde el Departamento Central aparece como una de las zonas donde más casos se reportaron. Por eso, hoy en Visión País le proponemos como tema de análisis niños y niñas víctimas de abuso sexual. Imagínense que en solo 5 meses se hayan registrado 1.184 casos de abuso sexual contra menores, lo que en términos de promedio equivale a 237 niños y niñas abusados en un mes. Siempre promediando 8, equivaldría a 8 abusos por día, y en términos de horas sería cada 3 horas es abusado un niño o una niña en el Paraguay. Pregunto, ¿dónde están los padres? ¿Qué pasa con los tutores? ¿Y qué pasó también con las instituciones del Estado que deben proteger justamente a nuestros niños y niñas? ¿Qué nos pasa como sociedad para haber llegado a esta situación de locura, de irracionalidad? Porque cuando hablamos de niños y niñas nos referimos a la fragilidad, al cuidado integral, a la protección, y no que los mayores de edad, que la sociedad termine representando una amenaza para su desarrollo y su cuidado integral. Nos acompañan hoy en Visión País María José Durán, abogada. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Gustavo Escobar Say, viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a toda la audiencia. También nos acompaña hoy en Visión País para colaborar con nosotros Gunter Krone. Él es director de Análisis de la Información Estratégica del Ministerio Público. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, y toda la gran audiencia de Visión País. Los invitamos a que nos acompañen. Breve pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En Credit Simple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras.
También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia alertó que 3.591 niñas y adolescentes dieron a luz en Paraguay en el año 2025, de las cuales 345 eran menores entre 10 y 14 años. Vale decir que la situación realmente no solamente es novedad el tema del abuso en este 2026, sino es una cuestión histórica y, si se quiere, también estructural esta problemática. En términos de políticas públicas, viceministro, ¿por qué no bajan los datos estadísticos? Al contrario, o con solo 5 meses ya los datos estadísticos hablan sin lugar a dudas de un número más que preocupante. Es muy buena observación, Francisco, pero ahí tenemos nosotros una cuestión que yo no lo quiero proponer como algo, como una cuestión de éxito, porque cada caso, cada vida es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad?, y valorar. O sea, un caso es una víctima, pero nosotros estamos teniendo desde 2022 un leve descenso. Estamos teniendo, en el 2022 tuvimos 3.814 casos, 2023 3.564, 2024 3.551 y 2025 3.408. Es un leve descenso, pero también nos indica que todas estas campañas que estamos haciendo, todas las acciones que el Estado está proponiendo, ¿verdad?, la guía de prevención del abuso que lanzamos del Ministerio, que está bajando por las escuelas, el rol de los medios de comunicación que están instalando el tema desde hace años, ¿verdad?, la mayor conciencia social, esto lo hablamos con el doctor Crone también, hace que esté más visualizada la problemática y que también los adultos estemos más atentos, más alertas ante la cuestión y los niños también tengan más armas para denunciar, ¿verdad? Porque hoy en día ya no está más normalizado ese que cuando un adulto ya quiere acariciar a un niño en forma indebida o algo, ya el niño habla, se expresa, cuenta, ¿verdad? Entonces estamos nosotros por buen camino, pero todavía falta. Nosotros tenemos que tener casos cero. Ese es el gran desafío. Si bien se disponen de datos estadísticos, pero hay que tener en cuenta que esos datos estadísticos, sin lugar a dudas, se basa en las denuncias que se realizan. Vale decir, como en todos los casos, siempre hay algún subregistro. Vale decir, gente que no denuncia. ¿Cómo está realmente la situación del abuso sexual contra niños y niñas, María José? Y tal como lo describí, Francisco, los datos son alarmantes. El subregistro yo creo que es
súper importante también tenerlo presente. Si bien creo que como sociedad hemos avanzado, porque históricamente el abuso sexual en niños, niñas, adolescentes se ha visto como algo de puertas adentro, y hoy en día como sociedad entendemos que es una violación de derechos humanos, que compromete la responsabilidad internacional del Estado paraguayo, sea por acción o omisión, pero también compromete nuestra responsabilidad como sociedad. Creo que hemos dado pasos importantes y en ese sentido creo que dejamos de preguntarnos ya qué hizo la víctima y empezamos a preguntarnos cómo falló el estado de protección. Porque cada caso no tiene que ser visto como un caso, como una denuncia, como un expediente. Son historias de vida en las que le hemos fallado a ese niño, a esa niña, a ese adolescente como Estado paraguayo y como sociedad. Creo que no tenemos que perder de vista eso. UNICEF hace rato viene alertando en relación con este tema. Y la pregunta puntual, ¿la Fiscalía cuenta con alguna unidad especializada y presupuesto suficiente para responder a esta problemática? Bueno, ahí pusiste el dedo en la llaga, digamos, de alguna manera, ya que siempre las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Con el poco presupuesto que tiene el Ministerio Público, se cuenta con un centro de atención a víctimas que tiene profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, que acompañan o hacen un acompañamiento a la víctima a la hora de la toma de la denuncia, a la hora del abordaje en principio, con las víctimas que se acercan, así también con los padres o los encargados o los que se acercan, digamos, de alguna manera, de cómo ir desarrollando esa nueva etapa que va a tener prácticamente esa persona. Entonces, se tiene un centro de atención a víctimas con profesionales que están enfocados no solamente en abuso sexual infantil, sino que también en otros tipos de violencia que sean, violencia familiar, etcétera, que hacen ese acompañamiento a las víctimas. Y por supuesto los agentes fiscales, que son los que hacen la colecta de todas las evidencias, los que convocan generalmente a todas las personas, toman las testimoniales, van construyendo la causa, que son los que se presentan ante la justicia. Y si bien, como vos dijiste, efectivamente son 8 denuncias diarias que hay de abuso sexual infantil, yo no podría hablar de un subregistro, pero sí también hay que tener en cuenta que estos números son los casos de que son denunciados, que por el camino van cambiando de carátula o van probablemente modificándose. Y en cuanto a condenas, se tiene aproximadamente unas 2 condenas semanales por abuso sexual infantil versus los 8 que son denunciados diariamente. Y esto podría darse por diversos motivos. Uno de ellos que es quizás, digamos, la legislación garantista que tenemos y que permite muchas veces dilaciones por parte de las defensas que van extendiendo los plazos, muchas veces incluso hasta llegar a la prescripción para algunos casos, en los casos más leves, porque el abuso sexual infantil va desde los 3 años hasta los 30, o sea, tenemos ahí distintos niveles de sanciones. Y en los casos más leves, que generalmente donde no hubo coito, pero sí hubo un exhibicionismo del adulto para con el menor o del menor para con el adulto, abuso a través de medios telemáticos o producción de material de abuso sexual infantil, pornografía infantil, tienen penas que son más leves, que tienen algunos criterios o salidas procesales lastimosamente que no permiten llegar a una condena, porque tienen un método abreviado que le permite el Código Procesal Penal, en el cual aceptan de alguna manera el hecho y no llegan a una condena fija finalmente. El escenario ideal, sin lugar a dudas, cuando hablamos del abuso sexual infantil, es la prevención. Y en ese contexto, ¿cómo trabaja el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? ¿Con qué instituciones se articula ese trabajo de prevención? Nosotros, Francisco, ¿verdad? Por instrucción del ministro Walter Gutiérrez, estamos trabajando desde un comienzo bajo varias líneas de trabajo. Una de ellas era también, aprovechando más lo que refirió el doctor Crone también, es el tema de
de que trabajamos con el Congreso Nacional la modificación del tipo penal de abuso sexual en niños, ¿verdad? Eso fue algo que en el 2024 lo lanzamos con el presidente de la República y se endurecieron las penas. Hoy tenemos una de las penas más altas de la región. Puede llegar hasta 30 años de pena privativa de libertad. Y ahora estamos trabajando en la segunda parte de eso, que es importante que la ciudadanía lo sepa, sobre el tema de estupro, la protección contra la violencia sexual que va hacia adolescentes. Que eso también es muy importante, que eso es una laguna jurídica y amerita un programa aparte probablemente. Y por otro lado, estamos trabajando también en lo que implica la protección de las víctimas con la creación del programa PAIVAS. Ese fue el primer programa que el ministro Walter creó al inicio de su gestión, que tenemos un centro de protección que se llama COEPUAJU, que es para proteger a los niños que son violentados en su contexto familiar. Y por otra parte, la otra pata es la parte preventiva, lo que dijiste. Y ahí lanzamos la primera guía de prevención del abuso sexual desde el Estado. Siempre hubo guías, ¿verdad? Pero esta es la primera desde el Estado y elaborado por profesionales paraguayos, sin ningún tipo de consultoría ni otra cosa, profesionales del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y del Ministerio de Educación. Eso se está bajando por todo el sistema educativo en cascada y también lanzamos, ¿verdad? El año pasado revivimos los muñecos Aramí y Amaru, ¿verdad? Porque teníamos que hablar con los chiquititos, ¿verdad? También sobre esto y teníamos que tener otra metodología para ello. O sea, estamos trabajando también con las CODENI, con las escuelas, con los colegios públicos, privados, con sociedad civil. Realmente, ¿verdad? Acá somos todos aliados para lograr confluir las fuerzas, generar una sinergia a nivel social e instalar esto a nivel macro y a nivel progresivo, ¿verdad? Durante el tiempo. Sin contar, ¿verdad? La campaña Todos Somos Responsables, que año a año también vamos renovándola y vamos dándole un fuerte impulso. Como usted sabe, viceministro, y la audiencia de Visión País también, este programa, bajo ningún punto de vista, digamos, quiere generar ninguna polémica, pero endurecer las penas, sin lugar a dudas, ha demostrado, no solamente en el caso del abuso sexual infantil, sino en todos los casos, que no soluciona el problema de fondo. O sea, y los datos lo demuestran. O sea, la evidencia empírica, ¿verdad? Sin lugar a dudas, no resiste a simplemente modificar la ley. Sí. No digo que no sea necesario, por ahí es la condición necesaria, pero nunca va a ser la condición suficiente. Sobre todo por lo que decía el doctor Crone. A ver, si mal no recuerdo, habías dicho, doctor Crone, que, digamos, en la semana más o menos 3 o 5, dijiste. 2 condenas. 2 condenas. 2 condenas. Tenemos 8 por día. 8 por 7, 56. 56 en la semana y de 56. 3 condenas, evidentemente algo no está funcionando y si solamente modificamos la ley, bueno, probablemente tenemos que mirar el bosque en su conjunto y no solamente el árbol. Mi querido Francisco, hay nomás una acotación. Mi tema de maestría, ¿verdad? Que la realicé en España fue justamente el tema del estudio de lo que es la pedofilia. Sí. Y muy acertado lo que dijiste. La elevación de penas no va a suplir ni no va a ser suficiente para evitar el hecho. ¿Por qué? Porque el abusador sexual, el pedófilo, no está cometiendo el hecho con el Código Penal en mano. A él no le importa, él busca satisfacer sus instintos, ese deseo sexual que tiene. Ahora bien, sí nos permite la modificación de la legislación corregir ciertos errores históricos, ciertas lagunas jurídicas que teníamos, ciertos vacíos legales que nos van a facilitar que lleguemos en forma más efectiva a la subsunción del hecho, ¿verdad? A que el hecho se encuadre dentro de una conducta punible y evitemos lo que dijo el doctor Crone, que abogados de la defensa de ese pedófilo puedan encontrar ciertos resquicios o ciertas ventajas legales para poder quedar impunes en sus hechos. Eso por un lado. Y por otro lado, la elevación de las penas, cierto, no va a prevenir, pero le vamos a quitar de circulación el mayor tiempo posible a estas personas para que vuelvan a recaer, porque también la evidencia empírica nos dice que los abusadores sexuales son los que tienen menor, en la criminología, tienen menor, si no tienen un tratamiento acorde, menor respuesta a poder volverse a reintegrar a la sociedad, porque el problema está acá de ellos. Bueno, justamente lo que dice el viceministro Eduardo, el problema es que los pedófilos,
probablemente tengan un problema de salud mental para hacer lo que hacen, porque desde el criterio de la racionalidad es muy difícil comprender. Y sobre todo porque los datos estadísticos en Paraguay hablan de que el 80% del abuso sexual contra niños y niñas se dan en el entorno familiar. Imagínense, o sea, el propio entorno familiar es una verdadera amenaza para muchos niños y niñas. La vuelta a la pausa, queremos hablar de eso, de este nivel complejo que requiere realmente una mirada sistémica, un trabajo articulado entre las distintas instituciones y un nivel de concientización de la sociedad civil. Breve pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Sin lugar a dudas, María José, el tema del abuso sexual contra niños y niñas representa un nivel de complejidad, pero alguna solución debemos encontrar. En esa búsqueda de solución, ¿qué plantearías, digamos, en términos de un trabajo coordinado, sociedad civil, instituciones del Estado? La prevención. La prevención es el camino. Paraguay tiene un marco normativo muy robusto, como bien lo señalaba el viceministro. Yo hasta me atrevería a decir que hay como una sobrelegislación en niñez. O sea, Paraguay no tiene un problema normativo. Paraguay tiene un fuerte problema cultural
y tiene un fuerte problema actitudinal de los operadores del sistema de justicia al abordar los casos con la revictimización, con todos los mitos y los estereotipos que rodean también a la situación del abuso, cuando no se comprende el fenómeno como un fenómeno integral, como parte de un fenómeno que no es solamente el hecho en sí, sino que es como parte de una situación gigante de desigualdad que acarrea un montón de cosas detrás. Entonces la prevención es el camino y las políticas públicas que tienen que tener un enfoque de derechos. El enfoque de derechos no es una teoría. El enfoque de derechos es una obligación jurídica que tiene el Estado a partir de la Convención de Derechos del Niño, que incorpora el interés superior, que incorpora cuestiones como la autonomía progresiva de niños, niñas, adolescentes que no pueden quedar por fuera de las decisiones que se toman en las políticas públicas sobre su vida. Ellos tienen derecho a opinar cuál es la manera más idónea para poder trabajar con ellos, la prevención desde los chiquititos, desde los 3, 4, 5 años, deben poder trabajar en la prevención. Eso es importantísimo y es crucial, porque cuando no trabajamos la prevención estamos llegando tarde. El sistema, el Estado y la sociedad le fallamos a niños, niñas, adolescentes cuando un caso de abuso ocurre. Describiste lo que tiene que ver con el sistema judicial y en el caso cultural que habías mencionado también, ¿qué aspectos habría que trabajar? El tema de la autonomía progresiva, por ejemplo, me parece fundamental empezar a trabajarlo en las escuelas. Hoy tenemos una sociedad que le niega la voz a los niños, que empieza por más que el ministerio está haciendo un trabajo gigantesco con la campaña, todos somos responsables de decir, familias escuchen a sus hijos, pero aún así esto se cruza con un dato que es muy importante y no es menor, y no pasa por el 80%, pasa por aproximadamente el 90% de los casos de abuso que ocurren en el entorno cercano. Entonces, si le estamos invitando a los niños a hablar con sus familias, pero esa familia deja de ser el espacio seguro para poder conversar, esa conversación se tiene que dar en otros espacios que tienen que tener la habilidad de escucharle a los niños, niñas, adolescentes. Las escuelas, las comunidades, las iglesias, los espacios deportivos. La voz de los niños se tiene que recuperar y para eso tenemos que entender que los niños son sujetos de protección, no son objetos. No son objetos de protección, son sujetos de derecho y sujetos de protección y deben tener la participación en ese proceso. Reiteramos el nivel de complejidad que tiene este tema, porque si los datos estadísticos hablan de un 80% de los abusos se dan en el entorno familiar, lógicamente, y no solamente en cualquier entorno familiar, sino estamos hablando de zonas rurales y sobre todo de personas que se encuentran en una situación económica muy vulnerable, muy desfavorable, es decir, de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Entonces, por un lado, la familia no representa un espacio de seguridad para muchos niños y niñas, pero tampoco las iglesias en estos últimos tiempos, tampoco la escuela, porque también hubo varias denuncias de abuso sexual contra niños y niñas en distintas instituciones educativas en estos últimos años. Ahora bien, en términos porcentuales, lógicamente si comparamos entre las iglesias, los abusos cometidos por algunos pastores o los abusos que cometen algunos adolescentes contra los niños en los predios de las instituciones educativas que fueron, digamos, denunciados esos casos, son obviamente menores, ínfimos, frente al, digamos, ese porcentaje mayoritario que proviene del entorno familiar. Y en ese contexto, justamente, las investigaciones hablan de que en este abuso, precisamente, están involucrados padres, padrastros, abuelos, y se extienden a primos, tíos, cuñados e incluso madres, doctor Crone. ¿Cómo se comprende esto? Bueno, de hecho que los números hablan de que entre los agresores familiares, que son más del 40%, el 33% son los padres, o sea, el padre que fue el progenitor, digamos, el 26% los padrastros, que ahí, bueno, digamos, hay una relación de afinidad, no una relación directa, sanguínea.
el 15% de los abuelos y después el 15% dentro, otra vez, son los primos, ¿verdad? Los que abusan de los menores. Y coincidiendo, digamos, con la línea que venían hablando el viceministro y aquí la doctora, evidentemente también la campaña cultural tiene que darse, la campaña de prevención debe darse dentro del ambiente educativo, donde se tiene que romper esa barrera de que muchas veces dentro de ese mismo entorno no quiero perjudicarle a mi hermano, no quiero perjudicarle a mi marido, no quiero perjudicarle a mi hijo, no quiero perjudicarle a mi sobrino, porque voy a pelearme con mi hermana, voy a pelearme con mi papá. O sea, esa cuestión, digamos, que hace de que justamente dentro del ámbito familiar hace que sea mucho más complejo. Entonces, totalmente coincidiendo con esta, la prevención se tiene que dar desde que se escuche la voz del niño en las escuelas o en los demás espacios en donde él participa, ya que este espacio primordial en el que debería de estar más protegido el niño es el principal espacio en donde ocurren estos hechos. Entonces, es bastante complejo y es una cuestión de que, uno, a través de la educación sean también los hermanos o los vecinos, los parientes, los profesores, los que normalmente también tengan que venir a dar noticias de ese chico abusado, que generalmente tiene síntomas, presenta síntomas que pueden ser visibles, más todavía en el ámbito escolar, que el profesor generalmente es el que le entiende y el que le ve día a día, que convive diariamente con este niño. Y un chico que normalmente suele ser bicharachero, alegre, juguetón, amiguero, empieza a contenerse, empieza a estar más alejado, se aleja, es furioso, tiene arranques de ira, se pelea con los compañeros, tiene algún cambio dentro de esa actitud. Esas son alarmas, por ejemplo, que los docentes hoy en día deberían de, en muchos colegios se tienen protocolos contra el abuso, pero se podría extender aún más, como en esas zonas, digamos, más alejadas de la capital, aunque sí, son los centros urbanos los que tienen mayor cantidad de denuncias, probablemente por el volumen de personas que habitan y también por la cercanía que tienen con las distintas autoridades, la policía o la fiscalía, para poder hacer la denuncia, y en tierra adentro tener que pocos recursos y salir un poco hasta llegar a alguna autoridad quizás sea un poco también un freno. El docente es el que puede ver esto, el que puede analizar, y desde el mismo colegio con algún trabajador social o psicólogo que tienen hoy los colegios, aplicar protocolos y realizar denuncias probablemente también dentro de esto para poder romper ese ciclo del silencio familiar por no querer romper la familia, cuando en realidad se le está rompiendo la vida a un chico por salvarle al tío, al papá, al hermano o a algún pariente. A mí realmente me preocupa cuando la mirada y la carga social se pone en la figura de la escuela, del sistema educativo. Y ustedes seguramente me preguntarán, pero ¿por qué te tiene que preocupar eso si es dentro del diseño de la sociedad el lugar natural donde se debe educar, donde se debe formar a los niños y niñas, y particularmente en el caso del abuso sexual? Pero, a ver, contextualicemos. Estamos en Paraguay. En el año 2011 se trabajó la primera política pública de educación integral de la sexualidad. Distintas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las distintas iglesias de distintos credos, se movilizaron. Y finalmente ese poder fáctico frente al poder político como el que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones respecto de la organización de la sociedad, finalmente terminó perdiendo. La clase política, el poder político frente al poder fáctico liderado por las distintas iglesias. En concreto, se archivó aquella política pública de educación integral de la sexualidad que se ha trabajado con distintos organismos internacionales. Eso se revivió, fue 2011, se archivó. Se revivió en el 2017, incluso la entonces ministra de la Niñez y la Adolescencia fue interpelada en el Congreso Nacional por algunas posiciones tomadas como ministra del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, porque muchos legisladores incluso la habían calificado a la ministra en su momento como promotora de
la mal entendida y comprendida ideología de género. Incluso las últimas decisiones que se habían adoptado al interior del Ministerio de Educación todavía también es una cuestión que habría que ver y debatir. Entonces, viceministro, le cargamos a la escuela la responsabilidad. Sin embargo, dentro del sistema educativo vemos que hay bastante debilidad en relación con ese tema. ¿Cómo actualmente están trabajando Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Educación, para preparar, en el contexto que señalaba el doctor Crone, que lo que la escuela, lo que el docente pudiera hacer, sin lugar a dudas, es de trascendental importancia, y creo que los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación han sido muy efectivos, siguen siendo efectivos precisamente para poder consolidar el trabajo que viene haciendo, digamos, las escuelas? Sí, justamente, ¿verdad? Ese es un trabajo que lo está liderando el Ministerio de Educación en forma conjunta con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Niñez. Y ahora hace unos meses el ministro Ramírez justamente lanzó ya el programa de lo que es, ¿verdad?, la educación de la sexualidad en la afectividad, ¿verdad? Que es ya un nuevo material que en principio fue de otra persona, y ahí yo creo que tuvo mucho que ver, ¿verdad?, que nosotros desde Niñez, desde el Ministerio de Niñez, lanzamos la guía de prevención del abuso como un material independiente nuestro, ¿verdad?, que sentó una base ya al instalar el tema. Y luego, ¿verdad?, eso también promovió, ¿verdad?, un fuerte debate interno, ¿verdad?, los equipos técnicos de todas las instituciones, y se elaboró un material 100% paraguayo, conforme a nuestra cultura, a nuestros valores, ¿verdad?, que no sea nada exógeno. Y salió un lindo material, ¿verdad? Yo creo que ahora tenemos la actualidad, ahora el desafío está en implementarlo. Tenemos ya el material, tenemos las herramientas, se está capacitando a los docentes, pero eso tiene que caer en cascada por todo el sistema educativo en todos los niveles, conforme a la franja etaria de cada niño, niña y adolescente, de modo a que puedan tener las herramientas para poder conocer su cuerpo y también, por otro lado, ¿verdad?, saber defenderse de los agresores sexuales, porque los agresores sexuales, y va un poco de la mano a lo que dijiste previamente, ellos están buscando, ¿por qué se da el tema de que se da en el entorno cercano, en el entorno familiar? Porque el abusador sexual no distingue si es su pariente, si es un vecino o no. Es lo que está buscando. Y ahí es donde siempre yo hago énfasis en meternos un poquitito en la cabeza de ese agresor. Porque si no, parece que toda la responsabilidad tiramos en el sistema educativo, en la víctima. Nosotros tenemos que mirar cómo está pensando ese criminal para poder diseñar las mejores estrategias para combatirlo. Y el abusador sexual lo que está buscando es tener acceso al niño que tiene más cercano a su alcance. Por eso que se da en el entorno familiar. Por eso que vos muy pocas veces ves, o en muy pocos casos se ve, que un agresor sexual secuestra a un niño en la calle o lo arrebata de la calle y abusa. No, se da en el entorno porque también va planificando, que si bien podrían tener ese trastorno de la pedofilia, pero eso no lo hace irreprochable. El pedófilo tiene plena conciencia y planifica sus acciones, y por eso que lo va ejecutando en el tiempo, utilizando diferentes estrategias, gana la confianza de los padres. Déjale nomás acá a tu hijo en la casa, déjale nomás acá, yo le voy a cuidar mientras que vos te vas a trabajar. Yo le puedo llevar al cine, yo le puedo llevar de paseo, yo le puedo llevar a la escuela, el profesor de escuela de fútbol, el profesor, el docente. Busca los espacios para poder abusar de ese niño, y ahí es donde nosotros como padres, como sociedad, como representantes del Estado tenemos que estar alertas para decirle a la ciudadanía: tengan cuidado, hablen con sus niños, lo que dijo la doctora, generar esa confianza en la familia para poder prevenir los casos, porque una vez que ya ocurrieron ya llegamos tarde. No cabe la menor duda, más de 1000 niñas de 14 años o menos dieron a luz entre 2019 y 2020 en Paraguay, con un alto porcentaje, sin lugar a dudas. Estamos hablando de niñas de 14 años y menos. La necesidad imperiosa de una educación integral de la sexualidad, que debe darse, desarrollarse desde una perspectiva científica. No podemos responder a la problemática del abuso sexual, a la educación de la sexualidad, desde credos de carácter religioso. La escuela tiene la responsabilidad de educar con base en la ciencia, no con base en dogmas religiosos. Y últimamente este es el tema que se ha instalado en Paraguay, porque
algunas iglesias se han sentado en la mesa donde se deciden las políticas públicas sobre este tema tan delicado. Por eso, a la vuelta de la pausa, queremos hablar de soluciones alternativas. Breve pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. ¿Hay alguna solución al abuso sexual contra niños y niñas en Paraguay y por dónde habría que comenzar a trabajar para poder consolidar las políticas públicas, viceministro? Y persistiendo en el tiempo con todas las experiencias positivas que ya tenemos como Estado. Nosotros tenemos, así como lo referí a lo largo del programa, tenemos muchas experiencias positivas, tenemos ya legislaciones modificadas, tenemos ya programas creados, tenemos las herramientas pedagógicas creadas y es ir mejorando, ir afinando las herramientas y persistiendo en el tiempo, porque este no es un problema solo de Paraguay, esto se da en todo el mundo. Todo el mundo tiene problemas con esto y yo cada vez que estoy compartiendo con colegas de otros países siempre valoran que Paraguay está muy avanzado en el tema. O sea, nosotros tenemos herramientas como la guía de prevención del abuso, tenemos el tema de Aramía Marú, tenemos los programas creados y vos compartís todo eso y te se quedan, pucha, mira, pues Paraguay tiene todo esto y todo esto creado con intelecto paraguayo, entonces tenemos cuestiones para exportar incluso. Ahora,
cada gobierno que venga, cada administración nueva, esto tiene que persistir 5, 10, 15, 20 años. Hay una cuestión que yo siempre estuve viendo, hasta 2010 no teníamos incluso estadísticas sobre abuso sexual. Porque en el 2010 se crean todo lo que es el sistema del software en el Ministerio Público. Entonces a partir de ahí tenemos datos precisos. Y ahí veíamos cómo las cifras a partir de 2010 eran ínfimas, bajísimas, que no reflejaban la realidad. Sin embargo, hoy, 16 años después, vemos un avance, vemos cifras que obviamente que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Las cifras ocultas, ¿verdad? El subregistro, pero vemos avances y es persistir. Persistencia, perseverancia y seguir en ese camino de ir mejorando, ir innovando y también ir adecuando las políticas públicas a las nuevas formas de violencia sexual que van generándose a través de la tecnología. Porque hoy en día captan a través de TikTok, a través de Roblox, a través de Facebook, Instagram. Entonces, ir también ayornando nuestra legislación y nuestras diferentes estrategias de prevención a los nuevos modelos de violencia sexual. ¿Cómo están trabajando actualmente con el Ministerio de Educación? Porque en un momento dado hubo fricciones en relación con la posición que había tomado el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia respecto a una propuesta inicial que ha tenido el MEC para el desarrollo justamente de la educación integral de la sexualidad. Sí, nosotros estamos trabajando bastante, ¿verdad? Con todos los sectores, ¿verdad? Si hay algo que el ministro Walter tiene es una gran apertura con todos los sectores, y ahí es donde tenemos que llegar al equilibrio. Tenemos que llegar al equilibrio de llegar a consensos, llegar a, dentro de los límites legales, dentro de lo que implica, ¿verdad?, la doctrina de la protección integral de los derechos de la niñez, llegar a esos consensos sociales de priorizar lo que es efectivo para los niños, para la protección de los niños, pero conforme a nuestra cultura. Nosotros tenemos acá en Paraguay, Francisco, tenemos grandes profesionales, tenemos en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Niñez, en el Ministerio de la Mujer también, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, que nosotros